Senadora Presidenta, agradeciendo la atención de las señoras legisladoras y de los señores legisladores, yo deseo profundamente que lo dicho por el señor Presidente de la República ayer y antier sea solo un anuncio y no se convierta ni en decreto, ni en iniciativa de ley, ni en propuesta de reforma constitucional, porque reflejaría ese anuncio el despropósito del presidente en materia de seguridad. Ese anuncio en sí solo reflejaría, por un lado, el fracaso de su gobierno en materia de seguridad pública y, por otro lado, el desprecio por el orden constitucional. Así de simple y así de sencillo el alcance de este anuncio. Yo quiero reafirmar el compromiso del Grupo Parlamentario del PRI con temas torales, altamente sensibles para la sociedad, como es el de la seguridad pública. Los priistas mantenemos congruencia en nuestro discurso, como oposición y como políticas públicas desde el gobierno. Hemos reconocido el invaluable trabajo de las Fuerzas Armadas en tareas que no le corresponden, como son los de seguridad pública, y hemos acompañado de origen la definición de agenda en esta materia por parte del Gobierno de la República. Por unanimidad en las dos cámaras se aprobó la reforma al artículo 21 constitucional para darle al presidente de la República la Guardia Nacional. Se le dio bajo condiciones restrictas de que tendría que ser un cuerpo civil, policíaco, profesional, de que la presencia del Ejército sería temporal, de que en el 24 estarían las Fuerzas Armadas regresando a cumplir con su función constitucional. El anuncio del presidente lo único que refleja es que en casi 4 años de gobierno, esta administración no formó los policías federales que se requieren para integrar la Guardia Nacional. Por eso requiere de nueva cuenta de las fuerzas federales vinculadas al Ejército y a la Marina. Ya no le va a dar tiempo. El querer hoy romper el principio, la calidad cívica de la policía, de la Guardia Nacional, es el reconocimiento de que ya no tendrá los policías con quienes suplir a las Fuerzas Armadas en trabajos de las calles. El artículo constitucional, el 21, es muy claro en sus 2 párrafos. El primero… Perdón, señor diputado, tiene una pregunta, si usted la acepta, del diputado Godoy. Sí, cómo no. Hay otra pregunta de la senadora Kenia López Rabadán. Muchas gracias, señor diputado. Gracias a usted. Le preguntaría a usted, los defensas rurales es un grupo armado, en mi opinión civil, y creo que así está dispuesto, que está adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Usted considera que por estar adscrito, y a pesar que se dice, y que lo es, que las defensas rurales son un cuerpo armado civil, entonces, ¿qué opina usted de que nosotros decimos que la Guardia Nacional puede estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y seguir siendo un cuerpo armado civil? Yo creo que no. ¿Cuál sería la diferencia? Se lo voy a permitir, si me lo permite, con mucho gusto. La diferencia es que las defensas rurales, adscritos a la Secretaría de Defensa Nacional, no hacen función de policía, no hacen función de seguridad pública. Están adscritos claramente en tareas específicas
como excepción. Los trabajos de seguridad pública requieren policías, instituciones de seguridad pública, como lo define la Constitución, entre los cuales no están los rurales en su adscripción. Están armados, están supervisados y están adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo, para poder resolver temas de protección y vigilancia a los recursos forestales, porque ya no hay una guardia forestal. En ese sentido hay claridad sobre sus objetivos y sobre sus funciones, pero las defensas rurales no hacen funciones preventivas que le corresponden a las policías. Y lo que se está anunciando por parte del presidente de la República, compañeras legisladoras y legisladores, es este despropósito, el de quitarle la temporalidad a la presencia en calles, en funciones de policía, a las Fuerzas Armadas. Y en este sentido, es muy importante reiterar con claridad que el tema de fondo a legislar no es el de que la Guardia Nacional se adscriba a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que abriría la puerta a la militarización. Lo que habría que legislar y reflexionar en ambas cámaras es cuál debe ser el marco jurídico que le permita a las Fuerzas Armadas cumplir de manera temporal con una función para la que constitucionalmente no están facultados. En el 18 se promulgó la Ley de Seguridad Interior. Se contravirtió en la Corte principalmente por el gobierno, principalmente por el partido que hoy gobierna, y hoy dejó en estado de indefensión a los militares que fuera de sus competencias están de facto cumpliendo con la contención de la criminalidad que ya rebasó al Estado mexicano. Y en estos últimos 3 años y medio lo rebasó de manera contundente. Tiene la otra pregunta de la senadora Sí, cómo no, con mucho Kenia gusto. López Rabadán. No sé por qué la pidió. ¿Qué pasó? antes. Gracias, presidenta. Ante más de 120,000 asesinatos en este gobierno irresponsable y corrupto, se hace obligado a hacer un análisis de su estrategia de inseguridad. Los abrazos, apapachos, saludos y acompañamientos a los delincuentes lamentablemente están generando, señor diputado, muerte en este país, feminicidios, asesinatos, más de 30,000 desaparecidos y pareciera que en el gobierno no ven ni oyen nada. ¿Usted cree que la estrategia es una estrategia fallida? Lo aseguro completamente. Y el dicho del señor presidente de la República lo confirma. El hecho de vincular la Guardia Nacional al Ejército adscrito es reconocer que en estos 4 años y en lo que le resta ya no formó los policías profesionales encargados de cumplir con la función de seguridad pública. El gobierno de la República de manera insistente ha dicho que su estrategia tiene con especial ponderación focalizadas las causas sociales, que son las que empujan a las buenas personas a delinquir. Desde el propio diagnóstico se encuentra la falla de la estrategia en seguridad del gobierno de la República, falla que le perseguirá históricamente. Porque si las causas son sociales, ¿cómo se explica el aumento de la pobreza en estos 3 años y medio? La tendencia de la pobreza moderada en este país había bajado del 16 al 18 y del 18 al 20, previa pandemia en prácticamente la mitad de la medición, aumentó en 2 puntos porcentuales, 55.7 millones de personas en pobreza,
3.8 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, del 18 al 20 sumando. Así no se va a corregir, si ese es el diagnóstico, el problema de la inseguridad. La inflación sube y abate el poder adquisitivo de los mexicanos. Los programas sociales alcanzan hoy para menos. El ingreso y el salario de los mexicanos alcanzan hoy para menos. Está fallando desde el diagnóstico la política de seguridad del Gobierno de la República. Y lo que debería convocarnos, toda vez de que estos más de 120,000 mexicanos muertos, requiere el de legislar conjuntamente para llevarle paz y tranquilidad a las regiones del país y para poderle responder a las familias mexicanas con la obligación primaria de cualquier gobierno, que es proteger su integridad y su patrimonio. El anuncio del presidente de la República llama a la atención del país para decirles a todos los mexicanos que su estrategia de seguridad falló, para tristeza de Muchas todos gracias. nosotros. Muchas gracias por su atención.